¿Qué tal? Dios les bendiga en esta noche. Qué lindo que haya podido llegar al cuartel general, donde Dios no solo nos acompaña, sino también quiere poner en movimiento esos dichos de su boca que están en esta preciosa palabra, ¿no? Para fortalecernos, para llevarnos de gloria en gloria, para que se cumplan esos propósitos divinos en nuestra vida, para que no haya falta de ninguna cosa, no haya ninguna necesidad. Eso es lo que busca el Señor. No solo te voy a bendecir, sino que vas a ser de bendición a otros corazones. Amén. Y hoy voy a tocar un tema interesantísimo, que es como para grabarlo y tenerlo bien presente. Y le puse como título, falta de esfuerzo, consecuencia, falta mañana de recursos, ¿no? Falta de esfuerzo, falta de recursos. Y tiene que ver con el trabajo, falta de esfuerzo, mañana falta de recursos. Nunca sacaron un crédito, hay que pagarlo el crédito, ¿no es cierto? Y para esto necesito ¿qué? Recursos para pagarlo. Si no, quiebro. En Argentina todavía esto no sucede, pero en otros países, mire, lo peor que usted puede perder es la credibilidad, ¿no? Ante los bancos, ante todos esos que tienen ese dinero allí como para facilitarle la tarea, pero en el tiempo usted debe tener los recursos para devolver eso, ¿no? ¿Sí o no? Nunca le pidió un pariente prestado, yo he sido el único. Qué importante devolverlo, ¿no? Si no va a tener un problema. Lo van a mirar medio raro. Y espero que tengan misericordia sobre usted. Si no, hasta lo pueden expulsar de la comunidad, ¿no? ¿Por qué? Porque no cumplió con, ¿no? A no ser que se lo regalen, ¿no? Una de las cosas que solíamos los pastores cuando hablábamos con la gente era de darle el dinero, no prestarle, porque podíamos perder, ¿no? Hasta la persona esa, porque no lo podía devolver después, ¿no? Entonces, ¿qué tal si hacemos una vaquita entre todos y ponemos un poquito y que él no lo tenga que devolver porque le va a ser mañana complicado y hasta lo podemos perder, ¿no? Porque por vergüenza no va a poder sentirse bien cuando nos tenga que encontrar, nos tenga que enfrentar, ¿no? Falta de esfuerzo, falta de recursos. ¿Y qué habla la Biblia sobre este tema? ¿Y por qué, pastor, hoy va a hablar? Usted nunca habla de estas cosas. Usted va a encontrar que yo muy pocas veces hablo de ofrenda, hablo de diezmo. Me parece que es una tarea que tiene que ver con mayordomía. Pero sabe una cosa, hace unos días atrás el presidente allí en la Casa Rosada nos invitó a un grupo de 80 pastores, ¿no? Y medio nos retó, y usó versículos que están en la Biblia, si quiere adelantarse allí en 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10, hay un versículo importantísimo que la mayoría lo conocemos, ¿no? Y él lo citó, y sabe, habló de varias cosas. Habló, por ejemplo, en la Biblia, esa Biblia que ustedes tienen, pastores, ¿no? Allí hay más de 564 veces que Dios habla sobre trabajo. Dios hablando de trabajo. Es más, cuando Él hizo este mundo, dice que no, trabajó
y descansó. A veces esa parte del trabajo no lo tenemos muy en cuenta. Dios trabajando, pero allí puso, ¿no?, toda su creatividad para poner comienzo, el cual hasta el día de hoy, ¿no?, sigue siendo tan único, tan precioso. Pero Dios allí puso lo que había que poner para que esto sucediese, ¿no? De la nada Él hizo esto tan precioso, tan hermoso, pero había que hacerlo, ¿no? Y bueno, les cuento, imagínense, nosotros fuimos por el tema de la Navidad, ¿no? Casa Rosada, dijimos, bueno, nos va a acariciar la espalda el presidente, va a decir, qué bueno, ¿no? Y si ustedes tienen que hablarle más al pueblo de todos estos conceptos que son bíblicos, ¿para qué? Para que sean bendecidos, ¿no? Esto desde un comienzo allí con el pueblo judío, después con todos los cristianos, la palabra trabajo siempre estuvo. Y si usted va a 2 Tesalonicenses, ¿qué es lo que dice? Pablo habla, ¿no? E instruye a los creyentes a no ser ociosos, sino a ganarse la vida con su propio trabajo, ¿no? Tremendo lo que está diciéndonos aquí, ¿no? Y sabe, en Argentina hemos carecido de, a veces casi una generación ha tocado donde se los subvencionaba, se les daba esto, se les daba aquello, se les daba lo otro, y tristemente algunos, ¿no? Dependían de eso. Cuando Dios dice no. Mire, quiere que se lo traduzca ese 2 Tesalonicenses, dice, el que no trabaja, que no coma. Terrible, si usted va a la versión 60, el que no trabaja, que no... ¡Ay, qué violento que es Dios! ¿No? Pero a través de esto nos quería provocar, nos quería llevar a esa abundancia, a todo eso que tiene que ver no solamente de ser de bendición, sino ser bendecido, sino ser de bendición a otros, ¿no? Y sabe, yo soy hijo de misionero y he estado en 16 colegios, para que usted tenga una idea, he estado en distintos países, y sabe, son distintas culturas. Yo hoy, por ejemplo, veo los chinos, ¿no? Veo los chinos que hay hoy, están por todos lados ya, ¿no? Yo me acuerdo cuando nos mudamos a este templo, a este lugar, hace 12 años atrás, los chinos estaban al lado nuestro, casi comenzaron con nosotros, ¿no? Era una familia, 2 personas. Hoy se han traído a todos los familiares de allá, han comprado el lugar ese, han hecho unos pisos allí, ¿no? Y yo digo, qué tremenda esta gente. Pero usted los va a ver trabajando de una forma, ¿no? ¡Wow! Y uno hasta se puede escandalizar si no entiende la cultura de ellos, ¿no? Ni hablar de la cultura judía. La cultura judía, el judío que no trabaja, medio es holgazán, lo apartan. Cuidado, porque no estoy queriendo decir que tenemos holgazanes en la iglesia, pero es tan importante entender cómo Dios quiere que, ¿no? Andemos, ¿no? Y que le inculquemos a nuestros hijos, a todos esos corazones que rodean nuestra vida, ¿no? Y como dije, bueno, el presidente ahí medio nos retó a los pastores, ¿sí? ¿A qué? A que hablemos esto a la gente, que comuniquemos todo esto, que la Biblia habla de esto y también lo condena esto. Por lo tanto, cuidado, porque podemos estar copiando un modelo que no tiene nada que ver con la cultura de Dios, ¿no? La cultura del reino. Y eso nos perjudica en el tiempo, nos puede hasta destruir, ¿no? O sea, aquí habla de enfatizar el tema de la falta de esfuerzo para proveerse, no debe ser sustentada por otros. Ganarás el pan con el sudor de tu frente, ¿no? Ese pan tuyo
con el sudor de tu frente, ¿no? Y enseña esto a otros, ¿no? Comunícales que tiene que ver con dignidad, que tiene que ver con bendición, ¿no? Ahora, nosotros como cristianos, que lo entendemos a esto, es más, lo practicamos, a veces lo que no le añadimos es en lo cual yo quiero trabajar hoy, y es fe, fe, o sea, trabajo, pero y esa fe está alineada, está orientada, porque es allí cuando Dios dice que va a bendecir. No estoy hablando solo con que trabajes, sino que tu fe esté orientada para que haya bendición hasta que sobre y abunde. Amén. Así que no se me moleste con lo que estoy hablando, simplemente necesito dar este comienzo para que se entienda todo el propósito de esta palabra en esta noche. Aquí en este 2 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 10 está dando una advertencia contra la pereza y la vida desordenada, exhortando a la disciplina y la responsabilidad personal. Tengo una responsabilidad, ¿no? No solo llevar adelante esto, sino también comunicar esto. Como papá, a mis hijos, a los hijos, a mis nietos, y si no también yo, ayudar también para que esos nietos y que todas esas generaciones entiendan el pensamiento de Dios con respecto al trabajo. Amén. Cada persona debe esforzarse para obtener su sustento. Si alguien no quiere trabajar, no tiene derecho a exigir comida. ¿Vio como el bebito que exige comida? Y usted no. Ya cuando uno tiene una edad, mire, ¿no? Ya ese derecho ya no lo tiene más, ¿no? Casi que es un derecho que tenemos por amor, pero ese que realmente lo puede hacer y tiene los medios para llevar adelante, tenga cuidado, porque a veces no nos damos cuenta, pero nosotros no hacemos caso a la palabra y hasta damos a esas personas, ¿no? Y algunos, no sé si usted los ha visto, pero se avivan. Se avivan de esa actitud. Estoy hablando de aquellos que pueden trabajar, pero como que esto es mucho más fácil para ellos pedirlo, ¿no? Mucho más simple, mucho más cómodo. Y es una trampa diabólica. Si usted va a la palabra de Dios, se va a encontrar que esto, mire, hasta lo lleva al extremo de pecado. ¡Qué increíble, pastor! ¿No? Si usted se fija en el pasado, el pueblo judío cristiano prosperaba, como también podemos enfatizar, ¿no? Esto de una manera tan importante, tan interesante. Si vemos el pueblo judío, por ejemplo, las persecuciones que han vivido, las situaciones por las cuales han pasado, ¿no? Sin embargo, siguen. Y usted los ve prosperando. Si usted estudia un poco las historias allí del pasado, se va a encontrar que cuando pasó lo que pasó con la persecución de los judíos, lo que querían eran las pertenencias de los judíos, las propiedades que tenían, las joyas que tenían en sus casas. Mayormente eran personas que estaban ubicadas en estratos sociales donde no eran gente que andaba pidiendo, mezclado con la pobreza. No, eran gente que estaban ubicados, ¿no?
y usted dirá, no, lo que pasa es que estudiaban o tenían, no, eran gente que habían asimilado una cultura y la cultura esa la proyectaban hacia sus generaciones y eso producía que haya abundancia y eso producía que esa tierra donde ellos caminaban, si usted va a Israel se va a encontrar que han cambiado ese Israel de lo que era antes que ellos llegaran, ¿no? Estamos hablando de zonas desérticas y de pronto han hecho que la tierra prospere y que haya abundancia. No sé si usted a veces chequea todo esto, ¿no? Y usted dice, la verdad, cómo Dios los bendice, pero no se olvide de la actitud de ellos, ¿no? De esforzarse, de poner la fe allí, junto con ese esfuerzo y produce bonanza. Amén. Wow. Cada persona debe esforzarse para obtener su sustento. Amén. Yo me acuerdo cuando mis padres me hacían lavar los platos. Ay, si había algo que yo detestaba era lavar los platos, ¿no? Y hacer la cama, ¿no? Teníamos que hacer la cama, teníamos que lavar los platos, ¿no? Pero lo que ellos estaban tratando allí de inculcarnos era, ¿no? Que a veces no nos damos cuenta, pero puede pasar a ser nuestra casa un restaurante y un hotel, ¿no? Donde todo está al servicio mío, no, allí nos enseñaban, no, si vos querés esto. Me acuerdo un día que le hice un piquete a mi padre, le dije, no quiero estudiar más. Bueno, vas a tener que trabajar entonces. Me acuerdo que se lo hice casi en diciembre, ¿no? Y mi papá esperó que yo termine el colegio y cuando terminó me mandó a trabajar. Mire, trabajé 2 meses y ¿sabe qué? Dije, voy a seguir estudiando, papá, ¿no? Me hizo tan bien eso, ¿no? Tan bien. Pero, a veces no nos damos cuenta, pero queremos ser más buenos que Dios, ¿no? En esas actitudes que tenemos y cometemos a veces torpeza. ¿Por qué? Porque no es la voluntad de Dios ni para nosotros, ni para nuestros hijos, ni para nuestros nietos. Amén. Por eso es tan bueno entenderlo a esto y practicarlo, ¿no? Como yo les contaba recién, ¿no? Este pueblo cristiano prosperaba. Pero me gustaría enfatizar en esta noche que no es solo fe, que no es solo trabajo, son dos cosas que se complementan y es importante que las tengamos presentes, ¿no? Recuerde que la fe para mover montañas no es solo fe, sino acción, mover montañas, ¿no? Me acuerdo un niño en la escuela en la iglesia de niños, le preguntaron sobre este momento, este versículo donde habla de que no tener una fe para mover montañas, ¿no? Entonces le preguntaron, vos cómo es que pensás sobre este versículo, ¿no? Y él dijo, algo simple, dice, mover una montaña de un lado al otro, fe para mover la montaña. Y sí, pero ¿y cómo haces para que se mueva la montaña, no? Y agarraría unas topadoras y empezaría a cavar y llevaría ¿no? Y movería la montaña al otro. Porque a veces nosotros podemos estar en que Dios lo va a hacer. Señor, te pedimos que muevas la montaña, Señor. Pero fe sin obra es muerta. Entonces, ¿qué es lo que tenés para poner vos? ¿No? Esto. Yo voy a poner lo otro que te falta. Pero vamos a mover esas montañas. Amén. No sé si se entiende lo que yo estoy tratando de darles a conocer a través de esta palabra. Dios siempre espera de sus hijos que se levanten
por sobre la mediocridad. Y esto no es algo que sencillamente sucede. Hay que poner, ¿no?, en movimiento lo que es posible para nosotros, y el resto lo va a hacer Dios. Saben, yo trabajé con un hombre de negocios 14 años, Antonio Menollo, y él me decía, mirá, vos ponés el 5% y Dios va a poner el 95%. Pero si vos no ponés el 5, Él no va a poner el 95. Dios, vos esperás que esté adelante, no, Dios va detrás tuyo. Vos das un paso en fe y Él te va a respaldar. Wow, a mí me quedó esto tan grabado. Dios está esperando que yo tenga la actitud y Él va a respaldar esa actitud, ¿no? A veces estamos esperando, ¿no?, que Él se mueva para nosotros movernos. No, Dios está esperando que nosotros nos movamos, ¿no?, que nosotros pongamos lo que hay que poner, y el resto lo va a hacer el Señor si estamos alineados a esa voluntad. Amén. Dice que Él pone el querer como el hacer en nuestros corazones, ¿no? El querer como el hacer, ¿no? Ahora, hasta ahí es un pensamiento nada más, ¿no? Pero cuando yo pongo en movimiento eso que Él puso en el corazón, es allí cuando viene su respaldo. Amén. Aleluya. Oh, Señor. El resultado de la fe combinado con las obras. Wow. Es donde podemos esperar cosas maravillosas, milagrosas que sucedan. Amén. Recuerde que la fe sin obra es muerta. Es como el logro en la montaña. No tiene valor alguno hasta que, el oro en la montaña no tiene valor alguno hasta que se extrae, ¿no? Saben, yo escribí hace tiempo atrás, ¿no?, un libro que decía, descubre tu mina de diamante, ¿no? Descubre tu mina de diamante. ¡Wow! O sea, podemos estar sentados sobre, ¿no?, la mina de diamante. Ahora, ¿qué tal si escarbamos a ver qué es lo que hay, ¿no? ¿Qué es lo que encontramos? ¿Qué es lo que hay en nuestra propia vida? Los dones, los talentos, cosas que Dios ha puesto en nosotros, ¿no? Amén. Pero a veces andamos mirando qué hacen otros, a ver si funciona, ¿no? Y Dios dice, yo tengo propósitos con tu vida. Tengo cosas preciosas que... Amén. Si usted va a Santiago capítulo 2, versículo 17, lo expresa de esta manera. Dice, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. No va a pasar nada, ¿no? Conoce gente que, tengo una idea, habría que hacer en esta iglesia lo que tendríamos que, ¿por qué no? Yo no sé por qué el pastor, ¿no? Y yo le digo, ponete el mameluco, yo estoy dispuesto a respaldarte, pero eso que Dios te ha dado, te lo ha dado a vos, así que, ¡vamos! ¡Amén! ¿Nunca le han venido con ideas a usted, no? ¿Sí o no? O a mí me pasa nada más, ¿no? Y yo lo aprendí esto de mi padre. Mi padre también era pastor, y yo venía, y yo me acuerdo que era jovencito, y papi, vos tendrías que hacer esto, porque en la iglesia, porque... Hijo, cuando quieras empezar, yo te voy a respaldar, decía, ¿no? Entonces cada vez que le llevaba una idea tenía que ir pensando en que, ¿no?, me iba a decir esto, y yo tendría que ya llevarle también el cómo lo íbamos a hacer, ¿no? Y yo iba a ser el primer inversor para poner eso en movimiento. Amén.
Wow. Estos principios bíblicos del cual habla Santiago, establecen que nada es igual a nada. Simple, ¿no? Los creyentes debemos poner nuestra fe en acción. Amén. ¡Wow! Una persona con fe y acción constituye mayoría. ¿Qué tal? Amén. Me acuerdo de la primera vez, hace 12 años, nos paramos allí enfrente con el vehículo a ver esta propiedad. Era, para que tengan una idea, un boliche medio bailable de un lado y el otro lado era una colchonería, ¿no? Y había que verlo con ojos de visionarios a esto. Y éramos dos los que estábamos allí mirando, ¿no? Y decíamos, wow, la fe, pero hay que ponerla en acción ahora, ¿no? Y me acuerdo cuando llegamos aquí, 8 personas, la dueña abrió la puerta, nos mostró el lugar, y acá podemos hacer esto, y allá podemos hacer lo otro, amén. ¿Sabe? Empezamos con la mitad nada más, sí. Era una parte de ese boliche bailable, ¿no? Que lo convertimos en algo como lo que ve ahora. Pero este otro lado era una colchonería. Pero el día que estuvimos ahí enfrente dijimos, mira, comencemos con esto y después alquilamos esta otra parte y la transformamos. Pasaron 6 años hasta que pudimos hacer la otra parte, ¿no? Pero ya estaba la visión en movimiento y ahora ¿qué? Había que poner la obra. Había que operar ahora. Ahora es fácil, mire, con todos ustedes, ¿no? Culto a la mañana, culto a la tarde. Es mucho más simple, ¿no? Aunque todavía nos falta para llegar a la excelencia, pero estamos ya hacia todo esto. Amén. ¡Wow! No espere que el barco venga. Usted, nadie hacia él. Me gusta esta expresión, ¿no? Ese que se está, ¿no? Ahogando allí en medio y está esperando que el barco se acerque, ¿no? Empezá a nadar hasta dónde está el barco, ¿no? Por ahí los del barco dicen, no, está tomando sol, dejémoslo, sigamos nomás. Pero poné esa parte tuya y Dios va a hacer, Dios dice que va a completar la obra. Amén. Pero está esperando a que te atrevas en el nombre del Señor. Aleluya. Amén. Ay, pastor, usted habla así porque, claro, usted pastorea. Mire, ¿sabe una cosa? Yo tengo un trabajo también. Yo dependo de mi trabajo. Esto lo hago porque amo al Señor como lo ama a usted. Y yo le he dicho, Señor, tú me has llamado al ministerio y tenemos una iglesia acá con mi esposa y tenemos otra iglesia allí en Once, servimos a las 2 iglesias, no nos dan ni para los viáticos, jamás se lo hemos pedido, porque Dios nos bendice, amén. Y sabe que con ese trabajo podemos ayudar y colaborar y aportar para que, ¿no? Amén. Así que no me vea como un extraño, yo tengo que trabajar como usted también. Pero ¿sabe qué? Le he creído al Señor. Y no solo me ha bendecido, sino me ha rebendecido el Señor. Amén. Ay, pastor. Aleluya. Tomás Edison lo dijo de esta manera. La mayoría de las personas pasan por alto la oportunidad debido a que ésta se viste con ropa de trabajo y da a entender esfuerzo. ¡Wow! ¿Sabe? Supe visitar Venezuela. ¿Cuántos venezolanos tenemos aquí hoy? Bueno, mire todos los venezolanos que son, ¿no? Y tristemente, yo me acuerdo, miren, fui a Venezuela y necesitábamos
un recipiente, ¿no? Porque había un desperfecto en uno de los vehículos con los cuales fuimos a hacer una gira musical por Venezuela. Y resulta que había un bidón así, había como 3 litros de nafta, y la persona que estaba ahí dice, acá tenemos, y tiró la nafta en el piso, en el suelo, en la tierra. Y yo, ¡ah! Pero para ellos dice, no, esto no es nada. Dice, es más, la regalan a la nafta. ¿Verdad? La regalan a la nafta. Si usted no tenía para... No, no puede ser. ¿En serio, pastor? Ahora no la regalan más los muchachos, ¿no? Pero en ese entonces era así. Yo me escandalicé. ¿Sabe lo que decían? No sé si ustedes por ahí me pueden avalar lo que... Pero usted dice, usted lo que tiene que tener en el fondo de su casa es una planta de... A ver si se acuerdan los venezolanos. Era algo particular. Tener una planta de... Acá no tenemos esa fruta. No. Mango. Una planta de mango. Dice, no te vas a morir nunca de hambre. Si te falta, te vas a la planta de mango y ya tenés comida, ¿no? Y tristemente, ¿no? Provocaron a esa cultura y a depender del gobierno. Hoy la gente cobra, hablaban de bien bajo, y el resto le dan esto, le dan aquello, le dan lo otro, ¿no? Eso sí tenés que votarlo, porque si no, después no te lo van a dar, ¿no? O sea, cómo oprimen, ¿no? Y Dios dice, no, yo te he hecho libre, hijo. Te he hecho para que vivas libre, para que nadie pueda oprimirte, ¿no? Por eso es tan importante este título, aunque sea el título se lo lleve a casa, ¿no? Esa falta de esfuerzo, falta de recursos, ¿no? Nos va a traer falta de recursos. Todos estos que se han venido para Argentina, yo los admiro. Me dijeron, no, nosotros no vamos a aguantar esto, vamos a salir y vamos a bendecir, y algunos hasta mandan para los que quedaron allí en casa, a veces son familiares ya grandes, y ahí están ayudándolos para que puedan salir y puedan sobrevivir a toda esta situación, ¿no? Pero qué importante entender este principio, porque tiene que ver con libertad. Cuando el Señor nos habla, dice, yo quiero que seas libre. Amén. Y esto es parte de tu libertad, ¿no? Y qué lindo si le podés sumar educación. Qué maravilloso, porque ¿no? Te potencia más todavía la educación. Ahora, qué triste es que tengas educación pero no quieras trabajar. Ay, no, eso es eso es escasez futura, eso es algo que te va a limitar. Amén. Wow, tengo que terminar ya. Pero, ¿sabe? Cuando la fe y las obras operan juntas, el resultado es una obra de arte. Amén. La fe y las obras operan juntas. Es una obra de arte. Es una obra de arte. ¿Sabe? Con mi esposa fuimos ahí a un lugar muy lindo donde venden muebles, ¿no? Y mi señora vio una mesa. Y yo vi esa mesa. Y yo la miré y yo te puedo hacer una mejor que esa. La verdad que no tengo necesidad, porque era sacar, ¿no?, la tarjeta de crédito y pagarla si no tenía la plata en ese momento. Pero ¿sabe qué? La fe dijo, vos la podés hacer y la podés hacer mejor todavía que esto. Me está esperando cada 2 por 3 cuando llega a casa y mira ese lugar donde ella sueña esa mesa, me mira a mí y me dice, ¿y cuándo, no? Yo creo que en el 2026 va a venir la mesa esa. Pero me gusta el ejemplo. Yo lo puedo hacer a eso, yo sé que lo puedo hacer, ¿no? Ahora, ¿qué tengo que ponerle? Obra. Tengo que poner obra, ¿no? Ahora, si no pongo obra,
vivo de sueños nada más, ¿no? La fe funciona en el sentido de que sí que lo podés hacer, pero si no le pongo obra, estoy tristemente atado a una ilusión. Amén. Debemos tomar la decisión y es de que nuestra fe se mantenga en acción todo el tiempo y que no desista. Vas a tener la mesa, tesoro. Amén, vas a tener la mesa, tesoro. Un escritor llamado Shaw dijo: cuando joven observé que 9 de cada 10 empresas, 10 emprendimientos que yo ponía en movimiento, fracasaron. O sea, me ponía a hacer algo y fracasaba. Ponía a hacerme otra cosa y fracasaba. Y así sucesivamente, ¿no? Y dice que cuando llegó a 10 emprendimientos y que todos fracasaron, dice, decidí trabajar 10 veces más de lo que trabajaba. O sea, reconoció que el problema que le faltó a todo eso fue ponerle el trabajo a todo esto. Este hombre es un empresario, no un escritor, un empresario que ya terminó su vida, pero muy conocido, ¿no? George Shaw. Otro personaje, Kevin Wilson, el fundador de ¿vieron la cadena esa de hoteles Holiday Inn? Por ahí los ha visto, ¿no? Es una de las grandes cadenas que están por muchos lugares en el mundo, ¿no? Y le preguntaron cómo obtuvo el éxito. Y él contestó: verdaderamente no sé cómo llegué hasta aquí. No sé cómo llegué hasta aquí. Ya que solo he trabajado la mitad de cada día, toda mi vida. Creo, dijo él, que mi consejo es que todos ustedes hagan lo mismo. Estaba hablándole a un grupo de estudiantes, ¿no? Eso sí, no importa qué mitad de las primeras 12 horas o las segundas 12 horas de cada día. Si trabajan mediodía, no sé si están entendiendo, ¿no? Estaba hablando de, ¿no? Ese día se componía de 24 horas, ¿no? Y 12 horas para trabajar, no importa si es la mitad, la primera mitad o la segunda mitad, cualquiera de las dos, con que hagan esto, seguro van a llegar a éxitos como los que ustedes pueden ver. Amén. Por eso quiero terminar con esta frase, y es que nos conectemos, ¿no? Nos conectemos, si no lo hemos hecho, con el poder que se produce cuando la fe se mezcla con la acción. Y es entonces cuando observas cómo actúa Dios ante esa situación. Amén. A veces no nos damos cuenta, pero Dios está esperando algo más que fe. Recuerde que fe sin obra es muerta. Ahora, podemos también trabajar, pero no tener dirección en todo eso que emprendemos en la vida, ¿no? Y también esto puede traernos a una triste realidad, ¿no? Qué importante que podamos conectar esto tan maravillosa que es la gracia de esta palabra, ¿no? A esa voluntad, y que todo esto comience a fluir a través de cada uno de esos momentos de esa vida que Dios nos ha dado. Amén. Yo ya tengo 68 años, ¿no? Creo que a los 65 uno se jubila, ¿no? O a los 70, no sé cómo es.
Este, yo no estoy pensando en jubilarme, porque pienso que se me va a acabar todo si me jubilo, ¿no? Y saben, lo que yo he aprendido en la vida es que no hay nada más lindo que hacer lo que uno disfruta hacer. Es cuando uno aprende a no trabajar más, ¿eh? Porque eso que uno hace, ¿no? Sea lo que sea, lo disfruta, realmente se deleita en eso que uno hace. Así que Dios les bendiga, les dé gracia para entender este mensaje en este día y que podamos entender que el primer modelo que tenemos con respecto a trabajo es el mismo Dios. Hay una película que se hizo muy famosa, una serie, ¿no? Los Elegidos. Habrán visto esa película muchos de ustedes, ¿no? Y a mí una de las cosas que me impactó es verlo a Jesús trabajando, ¿no? Como carpintero, hijo de un carpintero, haciendo algunas manualidades allí para sobrevivir, para subsistir, ¿no? Mientras misionaba por todos esos lugares, ¿no? La vida de Jesús no pasó más de 200 kilómetros, ¿no? Como diámetros, ¿no? Pero en esos 200 kilómetros, ¿no? Donde él se movió, dejó un perfume y parte de ese perfume es darnos un ejemplo. Y allí estaba, yendo por los distintos lugares, caminando todos esos lugares polvorientos. Se dice que el menor espacio de tiempo que utilizó fue en una sinagoga o en un templo. Él estaba donde estaban los necesitados y allí él acudía y buscaba de alguna manera de llevarles este evangelio, ¿no? Estoy hablando de trabajo, de esfuerzo, pero al ponerle amor se transforma en algo mucho más maravilloso. El día que yo lo vea esto como trabajo, será el día que yo cuelgo los guantes, como diría alguien, ¿no? Yo lo disfruto a esto, ¿no? Amén. Y qué lindo que cada uno de ustedes, donde quiera que vayan, sirviendo al Señor en lo que hagan, lo disfruten, y se deleiten en todo eso. Y saben, en lo que hagan, si lo hacen para la gloria del Señor, va a traer resultados gloriosos, preciosos, poderosos. Amén. Aleluya. Que Dios los bendiga en esta noche. Dios los bendiga de todo corazón. Los bendiga. Aleluya. Y cuando vean la palabra trabajo, vean la palabra dignidad, vean la palabra recursos para lo que Dios quiera hacer con nosotros. Un apóstol Pablo vivía haciendo carpas, cosiendo, reparando, ¿no? Si ustedes se fijan, cada uno de los corazones esos, este pastor de ovejas que fue después rey, ¿estaba qué? Pastoreando, estaba trabajando. Un muchachito, jovencito, allí estaba, ¿no? Sirviendo. Y así podemos, yo cuando pienso en Daniel, ¿no? Las capacidades que tenía ese hombre. No llegó a esos niveles porque era alguien seguramente que tenía mentores que lo capacitaron de todo ese conocimiento, de toda esa sabiduría. Imagínense sobrevivir a 4 reyes, ¿no? Hay que saber manejarse en esos ambientes, ¿no?
y ante todos esos sátrapas y todos esos con tanto conocimiento, dice que Daniel sobresalía. Yo no lo veo a un Daniel cruzado de brazos, esperando que de algún modo Dios lo bendiga. No, él estaba allí manifestándose a través de cada paso, cada pensamiento, cada intención. Recuerde, si algo de este mensaje le puede quedar, 564 veces la Biblia menciona la palabra trabajo. O sea que para Dios la palabra es muy importante que la tengamos presente. Y cuando ponga lo que sea en movimiento, póngalo para la gloria del Señor. Que lo que usted hace traiga gloria al Señor. No, traiga gloria al Señor. Recuerdo una vez un plomero de una iglesia vino a instalar un calefón a mi casa. En ese entonces yo no estaba y cuando él terminó el trabajo pasó allí por donde yo trabajaba para cobrar. Dije, bueno, aquí está el dinero. Cuando llegué a mi casa y vi cómo había instalado el calefón, me quería morir. ¡Wow! Si esto va a traer gloria al nombre del Señor, lo dudo. Y esta muchacha que lo recomendó, que era de su iglesia, le conté, le digo, la verdad que no lo recomendé más a nadie, le digo, porque te va a hacer quedar mal. Y yo seguí un poquito el trayecto de esta persona. Y fue triste porque hasta vivió una separación en su familia y cosas muy feas llegaron. No. Dios no puede bendecir. Por eso cada cosa que hagamos, aunque sea un vaso dado en su nombre, tengamos en cuenta que haya bendición en eso que hacemos. Amén. Tal vez lo hacemos para ese jefe que se molesta, que está enojado, que es agresivo, que tal vez, no sé. Pero recuerde que lo hace para la gloria de Él, ¿no? Y Él lo va a sacar o va a cambiar la situación o lo va a poner a usted de jefe mañana. Dios no nos va a abandonar ni nos va a desamparar. Por eso es tan preciosa esta herramienta que Dios nos ha dado, que es el trabajo, para que podamos tener todas esas oportunidades que provienen a través de estos recursos. Esto que es poder, esa habilidad, es poder de Dios en nuestras vidas para, amén, hacer cosas gloriosas, cosas poderosas. Dios le bendiga en esta noche, amén. Y vamos a orar.